Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble. Y bueno, ¿qué les parece si hoy nos sumergimos en una historia que, bueno, digamos que es un poco jugosa? Prepárense porque hoy les voy a contar sobre una noche que, créanme, fue épica. Ya saben, de esas noches que se quedan grabadas en la memoria, y no precisamente por las cosas buenas. Hoy vamos a hablar de una fiesta de Año Nuevo, de brindis, de baile, de una salida que no terminó como esperaban dos personas muy especiales, Can y Demet. Para los que no los conocen, Can y Demet son, digamos que son personajes en mi vida, personas con las que he compartido momentos inolvidables y algunos que preferiríamos olvidar. Pero como todo en la vida, hasta las experiencias más caóticas tienen su encanto, ¿no creen? Así que pónganse cómodos porque hoy les voy a relatar una historia que involucra alcohol, abrazos, y una salida digna de una película. Y sí, con un final inesperado. Todo comenzó como cualquier otra fiesta de Año Nuevo. Luces brillantes, música a todo volumen, un ambiente festivo y, por supuesto, la promesa de un nuevo comienzo. La fiesta se celebraba en casa de unos amigos, una casa con un jardín enorme y una pista de baile improvisada. La noche era fresca, pero la energía de la gente la hacía arder. Can y Demet llegaron juntos, radiantes como siempre. Ambos habían pasado por algunas situaciones difíciles en el pasado, pero en ese momento parecían estar en la mejor de las sintonías. Risas, miradas cómplices y promesas de un futuro brillante, todo pintaba perfecto. La casa de nuestros amigos, los Silva, era el lugar perfecto para celebrar el Año Nuevo. Un caserón antiguo con una arquitectura que recordaba a las casas coloniales, pero modernizado con toques elegantes y minimalistas. El jardín, un paraíso verde iluminado por guirnaldas de luces cálidas, se extendía hasta perderse en la oscuridad de la noche. La pista de baile, improvisada sobre una tarima de madera, vibraba con cada ritmo y movimiento. Mesas y sillas se distribuían estratégicamente, creando espacios íntimos para la conversación y el disfrute. Y la música. Un DJ experto se encargaba de mezclar los éxitos del momento con clásicos que invitaban a todos a bailar y a cantar a viva voz. La noche, aunque fría, se sentía cálida. El aroma a comida deliciosa, que provenía de la cocina, se mezclaba con el perfume de las flores que adornaban las mesas y el dulce olor del champán. La gente, vestida con sus mejores galas, irradiaba alegría y optimismo. Era una noche para dejar atrás el pasado, para olvidar los problemas y para celebrar la llegada de un nuevo ciclo lleno de oportunidades. Can y Demet, en medio de esa vorágine de emociones, destacaban por su conexión. Can, con su sonrisa cautivadora y su porte elegante, siempre atraía todas las miradas. Demet, con su belleza natural y su personalidad extrovertida, era el alma de la fiesta. Juntos formaban una pareja que irradiaba felicidad y complicidad. Era evidente que se sentían cómodos y felices en compañía del otro. Recuerdo haberlos visto llegar tomados de la mano, con una sonrisa que les iluminaba el rostro. Se acercaron a saludar a los anfitriones, los Silva, y luego se perdieron entre la multitud. Se notaba que estaban disfrutando del ambiente y que estaban ansiosos por empezar la celebración. Era como si hubieran dejado atrás cualquier problema o preocupación y se hubieran propuesto disfrutar al máximo de esa noche especial. El ambiente estaba cargado de emoción. Ya saben, esa sensación de que todo es posible, de que el año que empieza traerá cosas maravillosas. Los brindis comenzaron temprano, con champaña y cócteles. Y con cada brindis, la atmósfera se volvía más relajada, más, digamos, desinhibida. Can y Demet, como buenos anfitriones, se unieron a la fiesta con entusiasmo. Bailaron, cantaron y se sumaron a todos los brindis que pudieron. La mesa de los brindis se convirtió en un epicentro de celebración. Botellas de champaña con sus burbujas danzantes eran descorchadas sin cesar. Copas de cristal chocaban entre sí, creando un sonido armonioso que se sumaba al bullicio de la conversación y a la música. Los cócteles, con sus colores vibrantes y sus sabores exóticos, fluían sin interrupción. La gente reía, brindaba, se felicitaba y se deseaba lo mejor para el año que comenzaba. Can y Demet, inmersos en esa atmósfera festiva, no se quedaron atrás. Se unieron a los brindis con entusiasmo, alzando sus copas y brindando por la amistad, el amor y la felicidad. Sus risas resonaban entre la multitud, y sus miradas cómplices revelaban una conexión especial, una complicidad que parecía trascender las palabras.
La noche avanzaba y el alcohol comenzaba a hacer de las suyas. Las risas se volvieron más estridentes, las conversaciones más profundas, y los abrazos, los abrazos se multiplicaron. Khan y Demet, que habían estado bailando pegados toda la noche, parecían haberse olvidado del mundo. Sus miradas, sus movimientos, todo hablaba de una conexión especial, de una complicidad que iba más allá de la amistad. Recuerdo haber visto a Khan y Demet bailando. Se movían al ritmo de la música, uno frente al otro con una sincronía que parecía natural. Sus cuerpos se entrelazaban y sus miradas se cruzaban con frecuencia, transmitiendo una energía que llenaba el aire. Era evidente que se sentían atraídos el uno por el otro, que disfrutaban de la compañía del otro y que se sentían cómodos y felices en ese momento. La música, a medida que avanzaba la noche, se volvía más intensa, más provocadora. Las luces, con sus juegos de colores, creaban una atmósfera mágica y sensual. La gente, contagiada por el ambiente, se dejaba llevar por la música y por la emoción del momento. Los abrazos se multiplicaban, las miradas se intensificaban y la tensión en el aire se hacía palpable. Ya entrada la madrugada, y con el alcohol fluyendo a raudales, la situación se tornó interesante. La música, ya un poco descompuesta, seguía sonando, pero la energía de la fiesta había decaído un poco. Algunos se habían retirado a descansar, otros, en cambio, seguían bailando con renovado vigor. Khan y Demet, por su parte, estaban, digamos que estaban en su propio mundo. Se les veía abrazados, hablando en voz baja, con un brillo en los ojos que delataba el estado en el que se encontraban. La casa se había transformado en un remolino de emociones. La música, ahora más lenta y melancólica, se mezclaba con el murmullo de las conversaciones y las risas esporádicas. Las luces, con su juego de sombras y destellos, creaban una atmósfera enigmática y misteriosa. La gente, cansada por la larga noche, se movía con lentitud, buscando un lugar tranquilo para descansar o para continuar disfrutando de la fiesta. Khan y Demet, ajenos a todo ese bullicio, se habían refugiado en un rincón del jardín, alejados de la multitud. Se les veía abrazados, susurrando al oído del otro con una mirada que reflejaba una profunda conexión. Era evidente que habían encontrado su propio espacio, un refugio donde podían ser ellos mismos, donde podían expresar sus sentimientos sin inhibiciones. Y aquí es donde la historia toma un giro inesperado. Recuerdo que estaba conversando con otros amigos, cuando de repente vi a Khan y Demet salir de la casa. Caminaban tambaleándose un poco, tomados de la mano, y sus risas eran casi inaudibles. Parecían estar, perdidos en su propio universo. Y entonces la gran salida. Ya saben, de esas salidas que marcan un antes y un después. La imagen de Khan y Demet saliendo de la casa, tambaleándose, tomados de la mano, quedará grabada en mi memoria. Era como si hubieran decidido escapar de la realidad, de la fiesta, de la multitud, y adentrarse en un mundo propio, un mundo donde solo existían ellos dos. Sus risas, casi inaudibles, revelaban su estado de embriaguez, pero también su felicidad, su complicidad. No voy a entrar en detalles sobre lo que pasó exactamente después, pero digamos que la noche continuó. Y no de la manera en que muchos hubieran imaginado. La combinación de alcohol, emociones a flor de piel y un ambiente propicio, desencadenó una serie de eventos que, créanme, no esperaba nadie. Y no fue nada romántico, al menos no en el sentido tradicional de la palabra. Digamos que la situación se volvió caótica. La salida de Khan y Demet marcó el inicio de una serie de acontecimientos inesperados, una serie de eventos que cambiarían el rumbo de su relación. La mezcla de alcohol, emociones a flor de piel y un ambiente propicio, desencadenó una serie de decisiones impulsivas, de acciones que no fueron pensadas ni premeditadas. La noche, que había comenzado con la promesa de un nuevo comienzo, se convirtió en un torbellino de caos, de confusión y de arrepentimiento. Al día siguiente, cuando la resaca y la vergüenza comenzaron a hacer efecto, la realidad se hizo presente. Las promesas, los abrazos, las risas, todo se desvaneció como el humo de los fuegos artificiales. La situación entre Khan y Demet se volvió tensa, incómoda. Lo que había comenzado como una noche mágica, terminó siendo un recordatorio de que a veces, el alcohol puede nublar el juicio y llevar a decisiones cuestionables. La mañana siguiente el sol, con su luz implacable, reveló la cruda realidad. La resaca, con sus dolores de cabeza y sus náuseas, se apoderó de los cuerpos. La vergüenza, con sus remordimientos y sus dudas, se apoderó de las mentes.
Las promesas, los abrazos y las risas de la noche anterior se desvanecieron como el humo de los fuegos artificiales. La situación entre Khan y Demet se volvió tensa, incómoda, llena de silencios y de miradas esquivas. Lo que había comenzado como una noche mágica, como un preludio de un nuevo comienzo, terminó siendo un recordatorio de que a veces el alcohol puede nublar el juicio y llevarnos a tomar decisiones de las que nos arrepentimos. ¿O qué podemos aprender de esta historia? Bueno, creo que hay varias lecciones importantes. Primero, que el alcohol, aunque pueda parecer inofensivo, puede tener consecuencias inesperadas. Segundo, que es importante ser conscientes de nuestras emociones y no dejarnos llevar por impulsos momentáneos. Y tercero, y quizás lo más importante, que todos cometemos errores. Lo importante es aprender de ellos y seguir adelante. La historia de Khan y Demet nos enseña valiosas lecciones. Nos recuerda que el alcohol, aunque pueda ser un elemento social, puede ser también un arma de doble filo. Nos muestra que las emociones, cuando no son controladas, pueden llevarnos a tomar decisiones impulsivas y a actuar de manera irracional. Y nos enseña que todos, en algún momento de nuestras vidas, cometemos errores, pero que lo importante es aprender de ellos y seguir adelante con la frente en alto y con la firme convicción de no volver a cometer los mismos errores. En el caso de Khan y Demet, la situación fue un catalizador. Los obligó a confrontar sus sentimientos, a hablar sobre lo que realmente querían, y a tomar decisiones difíciles. No voy a decir que todo salió a la perfección. Hubo peleas, distanciamientos y momentos de mucha tristeza. Pero al final, la experiencia los fortaleció. Los unió de una manera diferente, les enseñó a comunicarse mejor y, sobre todo, les enseñó a valorarse y respetarse mutuamente. La noche del Año Nuevo fue un catalizador para Khan y Demet. Los obligó a confrontar sus sentimientos, a expresar lo que realmente sentían el uno por el otro. Los impulsó a hablar sobre sus deseos, sus sueños y sus miedos. Y sobre todo, los obligó a tomar decisiones difíciles, a asumir las consecuencias de sus actos. Hubo peleas, discusiones, momentos de tensión y de distancia. Hubo lágrimas, silencios incómodos y miradas de reproche. Pero al final, la experiencia los fortaleció. Los unió de una manera diferente, más profunda, más auténtica. Los enseñó a comunicarse mejor, a entenderse mejor, a respetarse y a valorarse mutuamente. Así que la próxima vez que se encuentren en una fiesta, rodeados de amigos, con la música a todo volumen y la promesa de un nuevo comienzo, recuerden la historia de Khan y Demet. Disfruten, diviértanse, pero también sean conscientes de sus límites. Porque, como dice el dicho, más vale prevenir que lamentar. La historia de Khan y Demet nos sirve como un recordatorio. Nos invita a disfrutar de la vida, a celebrar la amistad, el amor y la felicidad. Nos anima a bailar, a cantar y a reír a carcajadas. Pero al mismo tiempo nos recuerda que la vida no es solo fiesta, que hay momentos difíciles, que hay momentos en los que debemos tomar decisiones importantes y que debemos ser conscientes de nuestros límites. Y bueno, ¿qué les pareció la historia? ¿Se sintieron identificados con alguna parte? ¿Alguna vez han tenido una noche de Año Nuevo inolvidable? Me encantaría leer sus comentarios. Compartan sus experiencias, sus opiniones y cualquier consejo que tengan. Espero que este vídeo les haya gustado. Si es así, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse más historias y contenido interesante. Y activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Muchísimas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.